Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos por la bendición de estar en tu casa, Señor, y te pedimos que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos el estudio 5 de el nivel 3 de discipulado y vamos a la mayordomía de nuestras posesiones. Ya hablamos de nuestro corazón, hablamos de las emociones y todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de la mayordomía de las posesiones, lógico, no toca el tema del dinero. Pero hay que entender que Dios no solamente quiere que administremos lo que es el diezmo o la ofrenda, aunque ese ya es un tema bastante discutible. Todo depende de su posición teológica. A veces la gente tiene como conflicto con ciertas palabras que usamos los predicadores, como la palabra teología. Y hay gente que me ha dicho, no, a mí no me interesa la teología. Bueno, si a usted no le interesa la teología, usted está mal. Porque la teología significa el estudio de Dios. La teología lo que hace es tratar de explicarle a la gente cómo es Dios, ¿verdad? Es la enseñanza de quién es Dios, la enseñanza prácticamente de la palabra. Entonces hay gente que su teología está tan mal fundamentada que puede llegar a conclusiones equivocadas. Hay gente, por ejemplo, que dice que el diezmo ya no es para la iglesia. No sé qué piensa usted de eso. ¿El diezmo será para la iglesia, sí o no? ¿O es que el diezmo tenemos el derecho de exigirlo en este tiempo? Entonces hay diferentes opiniones. Ahora es claro, independientemente de la opinión que usted tenga, que la Biblia nos enseña que la inspiración o la revelación de Dios es una sola. Va desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es una sola, no hay dos revelaciones. La revelación de Dios es progresiva y empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, o sea que es la misma palabra de Dios. Es claro que hay cosas que fueron establecidas de una manera específica para el pueblo judío y hay cosas que fueron establecidas propiamente para la iglesia. Entonces a veces escuchamos gente que reclama cosas para la iglesia que fueron dadas específicamente para Israel, que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, a Israel Dios le prometió una tierra que era desde el mar, desde el mar Negro hasta el Éufrates, desde la parte norte del Líbano hasta el Mar Rojo. Todas esas partes Dios se la prometió a Israel, pero nunca la ha tenido. Y eso no puede la iglesia decirle a Dios, Señor, tú nos prometiste este territorio, así es que dánoslo, porque nosotros no somos el pueblo judío. O sea, hay gente que dice, no, nosotros somos el pueblo judío espiritualmente. Realmente no. El pueblo judío son ellos, los descendientes de Abraham directamente, los de sangre. Nosotros sí, la Biblia habla de Gálatas que somos hijos de Abraham por la fe, porque tenemos una misma fe que Abraham. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de lo económico, hay gente que dice, no, el diezmo es para Israel. Bueno, quiero decirle que en realidad el diezmo, yo no sé cómo usted lo vea, pero bíblicamente el diezmo tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa cuando Abraham le ofrece a Dios el diezmo, y en ese tiempo no había ninguna ley. ¿Cuál fue la razón por la cual Abraham le dio el diezmo a Dios? Por gratitud. Porque él había ido a la batalla y ganó la batalla, y entonces él le da una ofrenda a Dios y él le llama diezmo. Esa es la 10ª parte de lo que Abraham había recibido por la batalla. Y luego Jacob le ofrece también a Dios el diezmo. No había una ley. Pero cuando llegamos al pueblo judío, ya como pueblo formado, es diferente. Ahí tenemos que entender que ya no es una cuestión de darle a Dios por gratitud, sino que darle a Dios por obligación. En realidad hay que entender que la relación con Dios es una relación de pactos. O sea, por años se ha cometido el error de decir que este es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no existe, hermano. Porque testamento es algo que un muerto o una persona que va a morir hace, que le da el beneficio a alguien que va a quedar vivo. Entonces, cuando vemos la Biblia como un testamento, lo estamos viendo como que aquí se describe lo que Dios me va a dar en base a la muerte de Cristo. Pero realmente este es un pacto. Y el pacto implica compromiso. Es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, hay que entender que en el antiguo pacto, cuando Dios lo establece con Israel, Dios establece una norma bien clara. Dios le dice, por cuanto yo soy el rey de Israel, el dueño absoluto de Israel, como yo los liberté de la esclavitud, ustedes tienen que darme el diezmo de todo lo que produzcan. Entonces, era una norma, era una ley establecida por Dios hacia el pueblo
judío. El pueblo judío, dice la Biblia, indiscutiblemente diezmarás todo. O sea, no había una opción de que el pueblo quisiera o no quisiera dar. De hecho, Dios en Malaquías capítulo 3 dice al pueblo que están robándole a Dios. Y todo el problema del robo que el pueblo le hacía a Dios era por un problema espiritual, porque el pueblo estaba alejado de Dios. Entonces, hay que entender que era una ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, usted no me encuentra ningún versículo donde a la iglesia se le habla de diezmo. Lo que habla la Biblia en el Nuevo Testamento es de ofrenda. Ahora, pero en el Nuevo Testamento vuelve al mismo principio de Abraham. La Biblia nos enseña que tiene que ser una cuestión espiritual. Yo le doy a Dios porque reconozco que Él me ha dado. Ahora, el 10% o el diezmo es un límite que uno se establece, pero para Dios no existe eso. ¿Cuánto daba la iglesia al inicio? Todo. ¿Por qué Bernabé y los demás daban todo si lo que Dios pedía era el diezmo? Porque ellos entendían que todo lo que tenían le pertenecía a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Tiene que ser una cuestión de mi reconocimiento de quién es Dios en mi vida. Entender que todo lo que yo tengo, yo simplemente soy un mayordomo, no solamente de lo que le doy a Dios, sino de todo lo que tengo. De hecho, como pueblo de Dios, nos creamos muchas veces normas que no existen en la Biblia. Por ejemplo, los judíos sabían que Dios había establecido una norma para ellos. En los 10 mandamientos dice que el hombre tiene que honrar a padre y a madre. Y una de las formas en que se honra a papá y mamá es darle un reconocimiento económico por lo que ellos han hecho por nosotros. Pero ¿qué hacían los judíos? Ellos usaban la palabra corbán. La palabra corbán significaba que cuando ellos le daban ofrenda o le daban el diezmo a Dios, ya eso era como que ya le hubieran dado a papá. Decían, papá, mira, no te puedo dar, aunque sé que necesitas, porque pues mi obligación primero es con Dios. Primero es Dios antes que los hombres. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero hermano, una cosa no tiene que eliminar a otra. Si yo le doy a Dios mi responsabilidad con Él, pero eso no elimina mi responsabilidad con mis padres. Entonces los judíos inventaron eso. Entonces la gente dice, no hay que dar diezmo porque este es el Antiguo Testamento. Bueno, en primer lugar, la Biblia es una sola. Y es cierto que para el pueblo judío fue una norma, una ley, pero Dios dice que ahora ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Ahora, Dios espera que yo le dé a Él porque reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Él. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios no tiene que establecer una ley, porque Dios dice, estos me entienden, estos saben lo que yo propietario de todas las cosas que tienen, entonces no voy a estarles exigiendo que me den un diezmo, sino que quiero que me den con liberalidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice que Dios ama al dador alegre. O sea, no lo doy por una norma, lo doy porque yo quiero darle, porque reconozco que todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Entonces sí, Dios espera que le demos. Ahora, cuando usted y yo le damos, póngale que, voy a poner un ejemplo, usted gana en la semana $100 y usted le apareja al Señor y le pone cuando pasa el plato $1. Ahora, usted tiene la libertad de hacerlo, pero usted lo que está diciendo es que eso es lo que usted realmente valora, lo que Dios le ha dado. Usted está dándole lo que hay en su corazón. O sea, para usted, realmente Dios no es dueño de lo que usted tiene. Porque usted está más interesado por las cosas personales y no quiere darle a Dios lo que le corresponde. Pero es una cuestión espiritual. Es un problema espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que después usted y yo, cuando tenemos una situación crítica económica, venimos a rogarle a Dios y decimos, Señor, dame. Bueno, o sea, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé, pero en el momento que yo tengo, soy mezquino. Entonces hay una norma, y cuando usted ve los versículos de que habla de la ofrenda, y otra vez, el Nuevo Testamento nunca habla de diezmo, habla de ofrenda, y la ofrenda tiene que ser abundante. Cada uno dé como propuso en su corazón, es algo que yo le doy porque lo disfruto. O sea, cuando llega el momento de diezmo o de la ofrenda, como se llame, usted no dice, ay, otra vez a dar. No, usted dice, ay, Señor, ya no me aguanto porque desde que vengo a la casa ya tengo preparado y, Señor, yo quiero ya dártelo porque, ay, Señor, yo sé que tengo necesidades, pero, Señor, esto es tuyo y te lo doy con gratitud porque yo sé, Señor, no porque tú me vas a dar más,
como dice la prosperidad, que si tú das 100 te va a dar 1000. No funciona así, hermano. Porque usted le puede dar $1000 todos los fines de semana al Señor. Pero si usted anda mal con el Señor en su vida espiritual, Dios no le va a dar nada. Entonces, ese es el problema. Vamos al otro extremo. No, yo le doy con liberalidad a Dios. Entonces, como le doy a Dios abundantemente, no importa cómo vivo. No, hermano, no funciona así. Si usted analiza el libro de Malaquías, antes de llegar a la cuestión del diezmo, en capítulo 3, ve el capítulo 1 cómo Dios confronta al pueblo de que ellos son un pueblo que de labio honra a Dios, pero su corazón no. Y Dios le reclama al pueblo, dice, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo Señor, ¿dónde está mi reconocimiento? Y dice, ustedes dicen, han blasfemado mi nombre. Y yo le pregunto, bueno, ¿en qué hemos blasfemado tu nombre? En que ofrecen al Señor lo que ya no sirve. Ofrecen al animal que está dañado, que está enfermo. Y Dios le dice algo al pueblo que nos pone a nosotros en la perspectiva correcta. Dios le dice al pueblo, yo no necesito que ustedes me adoren, porque en todo rincón del mundo hay gente que me adora. O sea, porque el pueblo judío pensaba que eran el único pueblo de Dios. No, hermano. Cuando Moisés, como judío, llegó a la parte sur donde estaba el monte Sinaí, hermano, los que estaban ahí no eran judíos, pero eran gente que amaba a Dios. Ahí estaba Jetro, que era sacerdote del Dios Altísimo, pero no era judío. No era un familiar directo de Jacob. ¿Se da cuenta? Era descendiente de Abraham, pero no era parte de los 12 de Jacob. Entonces, sí, Dios tiene gente alrededor del mundo, hermano, que está dispuesto a darle a Dios lo que le cuesta. Póngase a preguntar, ¿por qué hay tanta necesidad muchas veces en nuestras iglesias aquí en Norteamérica, cuando en nuestros países, hermano, la gente no tiene y tiene tremendos templos? ¿Cómo le hace? Dígame. ¿Cómo hace esa gente? ¿Sabe dónde están las iglesias más grandes del mundo? En Latinoamérica. De hecho, las dos iglesias de las 3 iglesias más grandes del mundo, hay 2 que están en Corea del Sur y la tercera está en El Salvador. Pero son países pobres, hermano. O sea, no están en Estados Unidos. Uno habla de megas iglesias cuando ve la iglesia de Joel Osteen. No, hermano, esas son iglesias pequeñas. Si la de Joel Osteen tiene como 30 millones de personas, la de Lynn tiene más de 100, hermano. Y está en El Salvador. Y la colonia donde están no es una colonia pudiente. El tabernáculo, ¿cuántos tiene? Como 100,000. Hermano, o sea, son países pobres. Pero la gente da, hermano. Porque la gente da porque sabe que a pesar de la necesidad que tiene, reconocen que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Entonces, el principio es, yo no lo doy por obligación, lo doy porque reconozco que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Si tengo poco, doy poco. Porque a veces decimos, yo tengo poco, entonces no doy porque me da vergüenza. No, hermano, si yo tengo poco, Dios sabe mi corazón. Pero si tengo mucho y doy poco, soy sinvergüenza. Pero yo lo puedo presentar como yo quiera, ¿se da cuenta? Pero al final de cuentas es una cuestión espiritual en mi relación con Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que en esta cuestión de la mayordomía, cuando hablamos de la mayordomía del dinero, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando yo le digo que tenemos que darle a Dios de acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón. ¿Cómo se siente usted cuando va a pasar el plato de la ofrenda? Porque otra vez, porque a veces decimos, no, es que no hay que desbar. Está bien, hermano, quitemos la cuestión del diezmo, pero no podemos quitar la cuestión de la ofrenda. Yo quería partir de aquí, cuando al principio, ¿no?, la iglesia, cuando comienza Pedro, y todas las cosas las traían. La traían, claro, como gratitud, claro. Sí, como gratitud y todo lo tenían en común. Pero ahí hay que partir dos cosas y hay que entender. Bien delicado, porque cuando dice aquí, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que hicieras al Espíritu Santo? Y ese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba aquí, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. O sea que en otras palabras, ¿por qué le mintió? No, si él había propuesto dar la mitad, pero Señor, yo le vendo
y doy la mitad. No había problema. Claro, todo fue apariencia. Entonces, allí es el problema. Claro, es decir, Ananías, el problema de Ananías y Zafira fue que ellos tenían la libertad de darle a Dios la cantidad que ellos decidieran. ¿Cuál fue el problema con ellos? Que aparentaron que dieron algo que no era verdad. Porque él les dice, bueno, si vendía la propiedad, ustedes les tenían el derecho a hacer lo que ustedes quisieran con la propiedad. Entonces, pero el problema es que ellos dicen, no, dimos todo, y era mentira. O sea, nosotros no podemos mentir. O sea, cuando nosotros, hermano, le damos a Dios y estamos diciendo, Señor, ya tú sabes que en mi corazón te di todo lo que podía darte. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Porque Dios sí sabe que lo que yo le di es o no es real. Ahora, Dios me bendice, hermano, a pesar de cosas, pero Dios me podría bendecir más con otras cosas si yo fuera honesto con él. O sea, ¿qué le podemos ocultar a Dios, hermano? Nada. Fíjense aquí en primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Es interesante que aquí después de que cuando David ya está pronto a morir, David en un momento quería levantarle el templo a Dios, pero Dios no deja que David lo levante, porque David es un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Aquí en el versículo 3, 29:3. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto, oiga, en la casa de Dios. O sea, está hablando aquí el rey David. David dice, yo amo la casa de Dios, pero todavía no existía. Dice, en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Entonces hace esta pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David dice, mire, todo esto yo ya di, pero también todas aquí, aunque no tienen la cantidad de oro que yo tengo, ¿quién de aquí quiere voluntariamente darle a Jehová? Ahora, yo le digo una cosa, si yo hubiera estado en ese lugar cuando David dijo eso, yo me hubiera sentido achicado, me hubiera sentido menospreciado, porque hubiera sentido, no, pues ¿para qué voy a dar? Sea con todo lo que David dio, ¿qué necesidad tiene? Pero hermano, esta es una cuestión personal. O sea, David está dando al pueblo la oportunidad de darle, oiga, voluntariamente a Jehová. Entonces, hay que entender una cosa, hermano, cuando damos la ofrenda o el diezmo, como usted le llame, no lo estamos dando a la iglesia, sino lo estamos dando a Dios porque es una responsabilidad delante de Dios. Hermano, no siempre la iglesia va a usar de una manera como usted o yo queremos el dinero. Pero mi responsabilidad es darle a Dios y administrar lo que Dios me da. Si en un momento Dios lo pone usted en el liderazgo, ahí usted va a tener la oportunidad de tomar decisiones en ese sentido. Pero los que estamos en el liderazgo somos responsables de cómo se va a administrar, y cada peso, hermano, se trata de usar de la manera adecuada. Entonces dice, versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, oiga, voluntariamente, no porque el rey lo estaba diciendo, era una cuestión voluntaria. Dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo, oiga, de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. O sea, nadie estaba viendo qué es lo que estaba dando el otro, hermano. Porque a veces he tenido la experiencia de gente que dice, no, hermano, si yo conozco a fulano que no da, entonces, ¿y por qué no da? Yo voy a tener que dar. Hermano, porque es personal. Es personal. Aquí la gente daba, hermano, según como podía. Y nadie estaba tratando de imitar a David. Cada uno daba según lo que tenía, pero lo que repite siempre el texto es que era voluntariamente. Cada uno daba según como él sentía. Los ojos de nosotros, hermano, no están puestos hacia arriba. Claro. No están puestos al hombre. Claro. Allí no está puesto y estamos viendo
No, tenemos que ver para arriba. Claro, yo tengo que estar diciendo, Señor, mira, tú sabes que con todo mi corazón te he dado esto, Señor, porque esto es lo que tengo. Ahora, en esas palabras yo tengo que hablar con honestidad, porque Dios sí sabe cuánto tengo. Ahora, si usted le dice, Señor, tú sabes que esto tengo en este momento, es diferente. Que dice, Señor, solamente estos 10 pesos tenía, pero Dios sabe que en el banco usted tiene $10,000. No le diga a Dios que solo lo que tiene le está dando, no, porque ya tiene. O sea, no, hay que ser honesto, hermano. ¿Se da cuenta? Sí, Ángel. Yo le doy a Dios de mi dinero. Ajá. Somos administradores. Somos como José cuando estaba en la casa de Potifar. Claro. O sea, que tenía poder, pero en verdad no tenía nada. Todo lo que tenía era de otro mayor que él. Eso somos nosotros. El dinero que nosotros gastamos en el supermercado no es de nosotros. Nosotros pensamos, yo no trabajé el mío, pero no es de nosotros, es del Señor. Ahora yo le voy a dar cuenta a Dios en que uso mi dinero. No solamente el que traigo aquí, el que uso afuera también. Al mismo tiempo también voy a dar cuentas de mi tiempo, de que el tiempo que yo puedo pasar viendo televisión, también le voy a dar cuentas de eso a Dios. Entonces el problema es que a veces nosotros pensamos, Dios me está pidiendo mi tiempo, Dios me está pidiendo mi dinero, pero no es así, es el dinero de él, es el tiempo de él. Pero nosotros entregamos eso, nos va a costar darle, nos va a costar servirle en todas las áreas, porque creemos que es de nosotros. ¿Así? Claro. Ahora, es interesante porque cuando nosotros le damos a Dios, hermano, tenemos que entender que esta es una cuestión personal. Y mire cómo reacciona David cuando él ve a la gente dar. No porque David los motivó, sino porque la gente quiere agradar a Dios. Como dice el hermano, la gente puede o no ver lo que estamos dando. Pero lo importante es que Dios se está dando cuenta de que le estamos dando de corazón. Y mire, puede ser que Dios no te dé $1,000 de regreso. Pero hermano, hay cosas que tienen mucho más valor que el dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y vive en una vida miserable. Vive en una vida de soledad. Vive en una vida llena de enfermedades. Mire, ¿cuánto usted diera por salud? Hermano, eso es... Yo creo que ahora que Claudia estuvo, cuando estuvo en el hospital, les mandaron la factura para que nada más la vieran. $30,000. Ahora, ¿cuánto usted daría por una semana en el hospital que lo estén atendiendo? Eso vale, hermano, $30,000. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto usted pagaría por el aire? Yo tengo, por ejemplo, un problema nasal que toda mi vida lo he tenido y no me había dado cuenta, que me cuesta respirar. Tengo que absorber fuerte para que el aire pase. Y qué rico se siente cuando me pongo Viva Perú en la nariz y siento que el aire pasa con más libertad. ¿Cuánto usted daría por una bocanada de aire cuando se está ahogando? ¿Verdad? El aire, hermano. Lo tenemos ahí y decimos, sí, hermano, pero el aire, ¿quién creó las plantas? Dios. ¿De dónde viene el oxígeno? De las plantas. ¿Quién transforma nuestro monóxido en oxígeno otra vez? Las plantas. ¿Y quién la está cortando? Entonces, si nos damos cuenta, hermano, hay tantas cosas de las que Dios, mire, yo siempre lo digo, y lo digo a lo mejor a veces no lo consideramos como algo realista, pero el hecho de que usted y yo tengamos que comer es una bendición. Esta semana conocí una familia de Ucrania, y me contaba el señor, el papá, que es el papá de la familia, me decía que ellos vivieron muchos años en el comunismo. Me decía era terrible, porque a veces estaba afuera a -30 y teníamos que ir al lugar donde daban la comida, me dice, por un pedazo de pan, -30 en la calle. Pero sabíamos que si no nos aguantábamos en frío no podíamos tener ese pedazo de pan. Me dice, hoy que estamos en Canadá, qué rico se siente que podemos tener. Yo me sorprendía porque cuando los conocía cada rato me decían, ¿quieres un café? En la hora me decían casi 3 veces, ¿quieres un café? ¿Quieres jugo? ¿Quieres un sándwich? Yo me sentía pues yo decía, no, tranquilo, sigamos conversando. Y decía, sí, pero ¿quieres un té? Te lo preparamos. Yo decía, porque ellos dicen, nunca hemos tenido. Bueno, nunca han tenido. Entonces se da cuenta. A veces no nos damos cuenta de que el hecho de comer todos los días es una bendición de Dios. Hermano, hay gente que tiene dinero para comprar comida y no pueden comer. La vida, hermano, el hecho de levantarnos todos los días. Hay gente
que no se pudo levantar hoy? Mire, entonces a veces tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da. Si usted y yo le diéramos a Dios el 10% de la salud, o de todo lo que nos da, hermano, nos daríamos cuenta que el Señor es tan bueno con nosotros. Todos los días comemos. Todos los días nos podemos levantar. Algunos tenemos nuestro carrito viejito, pero lo tenemos. Algunos tienen el pase del autobús, hermano. Y cuando sube el autobús, ¿verdad que se siente rico en invierno subirse al autobús en pleno frío? Y cuando entras, lo calentito que se siente. Es bendición de Dios, hermano. Hay lugares donde no es así. ¿Sabe que hace como 3 años estaba más frío en México, en la Sierra Potosina, que en Montreal? Pero hermano, en esos lugares las casas son de cartón, son de barro. De hecho, me contaban esta semana que en Ucrania, en el tiempo del comunismo, la gente no se bañaba. Porque el agua, no había agua caliente. Y usted dirá, ay, qué cochinos, hermano. Salga usted a menos 30, sin calefacción, allá afuera, a bañarse, a ver qué le pasa. Ellos se acostumbraron que en el invierno era lavarse la cara, ya, el baño. Ahora, nosotros cuando un campamento que fuimos aquí cerca de Sherbrooke, se llama Lone Soul, cuando llegamos al campamento, todo bien bonito el campamento, excelente, no había agua caliente, hermano. Y ya era como septiembre, y al frente había un lago que dividía, al otro lado era Estados Unidos, a este lado de Canadá. Y mire, cuando ya al día siguiente, oye, ¿y para bañarnos? Haríamos la llave y era agua fría, fría. Era bueno. El que se quiera bañar, la única solución es el lago. No, y cuando no va a tocar el lago estaba frío, hermano. Y claro, pues uno de varón, pues porque las chicas lo ven a uno que no es miedoso, se ponía el short con la toalla bien tapado y dice, en el nombre de Jesús, tiraba la toalla y salía corriendo, se zambullía en el lago y salía con lo mismo. Ya temblando, pero ya cuando uno se acordaba que estaban las chicas, ya se acababa el frío. Y es la única manera de bañarse sin jabón, nada, solamente mojarse, hermano. Ahora, era septiembre, hermano. Ahora imagínense ahí menos 30. Y ellos a veces sienten pesado disfrutar el agua caliente aquí, porque se acuerdan de la familia que está allá. Entonces hay tanta bendición, hermano. El agua calientita, qué rico se siente. Ya no es usted de los míos, pero a mí me gusta que el agua me queme. Mi esposa entra al baño y me dice, pero se está como un sauna. Qué rico. Yo no sé quién es que tiene un hijo o una hija que no le gusta el agua caliente, que lo pone en tibia y empieza a gritar porque está muy caliente. Pero es parte de su cuerpo. Entonces, hermano, hay tantas cosas por las que nosotros podíamos darle gracias a Dios. David estaba agradecido, hermano, por lo que Dios le da. Y mire cómo reacciona David cuando ve a la gente dándole a Dios. Versículo 10, 29:10 de Primero de Crónicas. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo a David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Mira, aquí empieza a reconocer por qué se le da a Dios la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire, hermano, qué tremendo. Mira el versículo 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas, mire los corazones, y que la rectitud te agrada.
Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Recuerda cómo David hace referencia a lo que estoy dando porque estoy reconociendo quién es Dios. Se llama darle a Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. O sea, como hablaba Ángel, no vamos a meter ahorita, pero la siguiente lección, en la lección 6, tiene que hablar sobre la mayordomía del tiempo. Pero hablando de esta cuestión de la mayordomía de las posesiones, hermano, todo lo que tenemos es de Dios. O sea, yo sé que nosotros nos acostumbramos a decir que es nuestro. Es nuestra iglesia, de verdad. ¿Quién pagó por ella? Jesús. Son nuestros hijos. Es mi esposa. ¿Ah, de veras? ¿Me cuenta? No, pero hay algo que digo el Señor que es nuestro. En el Padre nuestro, Padre nuestro. Nuestro, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, hermano, Dios quiere que le demos con gratitud. Mira, por ejemplo, cuando recogemos la ofrenda de misiones, decimos, pero ya dimos ya la ofrenda para la iglesia. Sí, hermano, pero la Biblia dice que tenemos que ir caminar la otra milla. ¿Sabe que allá en Cuba hay gente predicando el evangelio en lugares donde usted y yo no podemos ir? Hay gente que está predicando el evangelio en Nicaragua donde usted y yo no podemos ir. Entonces, Dios es bueno. Y Dios nos da el privilegio de poder dar. Miren, uno de los países que más está enviando misioneros en el mundo, ya no es Latinoamérica, hermano. El país, ¿sabe cuál es el país que está enviando más misioneros en el mundo en la actualidad? China. China, hermano. Sí, hermano. Bueno, yo lo que entiendo es de que Dios no necesita nada. No. Todo es de él. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que diezmar, Sí. porque así Él trabaja con nuestra avaricia, nuestra codicia, que nosotros tenemos el apego a las cosas. Ok, sí. Y con eso Él trabaja, para que nosotros podamos desprendernos de las cosas materiales Amén. y ver hacia donde queremos ir. Amén. Entonces, lo que vamos ahí, hermano, vamos a orar y seguimos el otro domingo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a que al darte, Señor, la ofrenda, el diezmo, Señor, o como le llamemos, podamos, Señor, darlo con la actitud adecuada, con gratitud a ti, por lo bueno que tú eres, por que tú eres Dios, eres nuestro Padre, y mereces respeto, Señor, mereces que te demos todo lo que tú nos has dado, Señor, porque al final de cuentas todo es tuyo, como dice el rey David. Y te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder tener todo aquello que necesitamos, Señor. Te agradecemos por todo, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.